Saludos mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. No solamente saludo a mis estudiantes, sino a todos los seguidores que se suscribieron a este canal y están aquí acompañándome. Qué bueno, me da mucho agrado ver cómo en estos últimos días se han suscrito varias personas. Espero que sea de su agrado cada uno de los videos que subimos acá con la intención de fortalecer un poco el conocimiento de la asignatura matemática. Bien, en este apartado, pues, tenemos la oportunidad de presentar un tema que ha venido a colación a que lo presente en este canal por las inquietudes que han tenido algunos de mis ex estudiantes que ahora pertenecen al grado sexto y que están cursando ya el tema de trigonometría, un poquito más avanzado ya de lo que vieron cuando estaban conmigo en quinto de secundaria. Así que vamos de inmediato a pasar al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Mis estudiantes están trabajando son las identidades trigonométricas. Vamos en primer lugar a ver una definición un poquito rápida de lo que son las identidades trigonométricas. Dice así: las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas y se verifican para cualquier valor permitido de la variable o variables que se consideren. Es decir, para cualquier valor que pudieran tomar los ángulos sobre los cuales se aplican las funciones. Dentro de estas identidades trigonométricas encontramos lo que son las identidades recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. Dependiendo de para qué o qué estamos utilizando en una identidad, pues ellas son útiles, cada una de ellas. Nosotros vamos a ver tres ejemplos de cómo se aplican cada una de ellas o algunas de ellas, la que nos convenga utilizar en estas tres demostraciones. Aquí tenemos tres ecuaciones para demostrar la igualdad. Recuerden que para nosotros demostrar una igualdad tenemos que elegir si vamos a trabajar con el lado derecho de la ecuación o con el lado izquierdo. Aquí yo les aconsejo que observen simplemente la ecuación y elijan el lado con el cual ustedes van a trabajar. Por ejemplo, en la número 1 que dice seno de x más coseno de x igual a 1 más tangente de x sobre secante de x. De los dos lados, tanto del lado antes del igual, este lado, como el lado después del igual, este lado, debemos de elegir cuál de los dos nos conviene más a la hora de nosotros comenzar a trabajar. También otra cosa, cuando ya se tenga el lado con el cual se va a trabajar, tienen ustedes entonces que llevar a que el lado que usted haya elegido, por ejemplo, si elegimos el lado derecho, acá, este lado tiene que convertirse en ¿quién? En este, a la hora de nosotros comprobar nuestra identidad. Estos tres ejercicios los vamos a estar resolviendo para ver entonces más o menos de qué se trata este proceso. Comenzamos de inmediato con el primer ejercicio que dice seno de x más coseno de x igual a 1 más tangente de x sobre la secante de x. Si se dan cuenta, la parte antes del igual, o sea, la parte izquierda, nosotros la hemos tachado en color rojo, la hemos colocado en color rojo, indicando que esa no es la que vamos a utilizar para demostrar, sino que la que vamos a utilizar va a ser la del lado derecho, o sea, después del igual. Del lado derecho tenemos 1 más tangente de x sobre secante de x. Para esto nosotros vamos a utilizar dos igualdades, tanto de la tangente de x como la secante de x. Dos identidades. Dice que la tangente de x dentro de las identidades, tenemos que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x. Y tenemos también que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Tenemos dos identidades acá, la cual vamos a estar utilizando de inmediato. Aquí tenemos una vez más colocada en pantalla la ecuación que vamos a estar desarrollando. Recuerden que el lado izquierdo no lo vamos a tocar, sino que vamos a comenzar a sustituir en el lado derecho. Tenemos para sustituir la tangente de x y la secante de x. Y miren la igualdad donde la tenemos aquí, o la identidad más bien. Vamos a sustituir seno de x más coseno de x permanece intacto, igual a 1 más tangente de x. ¿Pero quién es tangente de x? Tangente de x, según la identidad, es seno de x sobre coseno de x.
Mírenlo ahí donde está sustituido. Seno de x sobre coseno de x. Eso es lo mismo que decir tangente de x. Luego todo eso está dividido entre la secante de x. Pero la secante de x tenemos acá que es igual a 1 sobre coseno de x. Mírenlo aquí donde lo tenemos. Aquí automáticamente la parte derecha de nuestra ecuación se convierte en una fracción. Sigue siendo una fracción. Pero dentro de la fracción tenemos fracciones también. O sea, tanto en el numerador como en el denominador tenemos fracciones. Algunas de ellas incluyendo una suma. Por ejemplo, en el caso del numerador, aparte de tener acá una fracción, tenemos un número que se le está sumando. O sea, para nosotros poder continuar con la reducción de esta parte de la ecuación, tenemos que resolver esa suma. O sea, cuando llegamos a este paso, revisamos si en el caso de las fracciones tienen quizás algún número que se está sumando, que se está multiplicando, para nosotros entonces poder realizar esa operación luego para continuar, para poder continuar. De lo contrario, y la dejamos así, así no podemos continuar reduciendo. Entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a trabajar con el numerador. El numerador tiene una suma de fracciones. Una suma de fracciones. Tenemos 1 más seno de x sobre coseno de x. Vamos a resolver eso. Mírenla ahí donde la tenemos. Para que se vean de una manera más cómoda, vamos a decir 1 sobre 1. Recuerden que esto no es necesario. Lo hago, coloco debajo del 1 un 1 para que ustedes lo puedan visualizar. Pero ese 1, recuerden que siempre un número entero está dividido entre 1 por sí. Por ejemplo, si tenemos un 2, ese 2 está dividido entre 1. Si tenemos un 3, dividido entre 1 y así sucesivamente. Aquí lo coloqué para que ustedes lo puedan visualizar. Sí. Esto es más seno de x sobre coseno de x. ¿Por qué coloqué 1 sobre 1? Porque recuerden que a la hora de nosotros sumar fracciones, primero tenemos que buscar un común denominador, ¿verdad que sí? Para esto vamos a multiplicar 1 por coseno de x. Eso nos da coseno de x. Luego de que tenemos el denominador común entre ambos denominadores, vamos a multiplicar cruzado. Recuerden eso. 1 por coseno de x nos va a dar coseno de x. Mírenlo ahí arriba donde lo coloqué. Y 1 por seno de x que nos va a dar seno de x. Entonces tenemos coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Ya tengo la parte del numerador que me imposibilitaba seguir, ya la tengo resuelta. Entonces vuelvo una vez más a mi ecuación y sustituyo la parte que acabo de reducir, que fue esta. Se sustituye en el numerador de donde él pertenece. Coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Repitiendo la ecuación completa tenemos seno de x más coseno de x igual a coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Todo eso dividido entre 1 sobre coseno de x. Tenemos una vez más fracciones en el numerador y en el denominador. ¿Qué va a pasar aquí? Que nosotros tenemos división de fracciones. No sé si recuerdan cuando dividimos fracciones que le decían que debemos de multiplicar cruzado, ¿verdad? Es lo mismo que si la tenemos entonces colocada de esta manera, nosotros multiplicar el numerador de la fracción que está en el numerador multiplicada por el denominador de la fracción que está en el denominador. Eso va a componer entonces un denominador nuevo. Luego entonces multiplicamos el denominador de la fracción que está en el numerador por el numerador de la fracción que está en el denominador. Y luego de esto, o más bien traduciendo lo que acabo de decir, tenemos coseno de x que me va a multiplicar a coseno de x más seno de x. Mírenlo aquí. Coseno de x por coseno de x más seno de x. O sea, este extremo con este extremo. Luego entonces multiplicamos coseno de x por 1, que nos va a dar coseno. O sea, multiplicamos extremos con extremos.
este extremo con este extremo y este extremo con este extremo. Tomando en cuenta que ese, el último que mencioné, o sea, este, tiene que ser el denominador. Y el primero que mencioné es el resultado del número. Tenemos entonces coseno de x por coseno de x más seno de x, todo eso dividido entre coseno de x. Como tenemos aquí un factor común, coseno de x, que se está multiplicando con todo esto que tenemos aquí, y todo eso se divide entre coseno de x, podemos decir que eso da 1. Que eso da 1. Y por eso se pueden cancelar. A la hora de cancelarse, entonces lo que queda es el seno de x más coseno de x igual al coseno de x más seno de x. Si organizamos esto aquí en el orden jerárquico de las funciones trigonométricas, pues tenemos que el seno de x más coseno de x es igual al seno de x más coseno de x. Y ahí queda comprobado de inmediato lo que teníamos al principio, seno de x más coseno de x igual a 1 más tangente de x sobre secante de x. Por lo tanto, esa comprobación dice que eso es verdadero, que podemos decir que esa igualdad, esa ecuación es verdadera. Terminamos con el ejercicio 1 y vamos de inmediato con el ejercicio 2. El ejercicio 2 también es muy interesante. Dice 1 menos seno a la 4 por x sobre coseno al cuadrado de x igual a 2 que me resta a coseno al cuadrado por x. Aquí nosotros tenemos una ecuación que debe ser reacomodada. Eso es lo que yo recomiendo. Cuando vemos una ecuación así que tiene números que están así como medio sueltos y que pueden hacer funciones más importantes en la posición que están, y cambiándolo de posición, pues eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que en clases anteriores nosotros hablamos de propiedades tales como el inverso multiplicativo o el inverso aditivo. Entonces, aquí lo vamos a usar. Por ejemplo, ese 2 que nosotros tenemos aquí, ese 2 puede hacer otra función en el lado izquierdo de la ecuación. O sea, si nosotros utilizamos lo que es el opuesto de aditivo o el inverso aditivo. Si utilizamos el opuesto de 2, ese 2 entonces ya no estaría de ese lado, sino que pasaría del lado izquierdo restando, como le enseñaron a ustedes quizás por ahí. Entonces mírenlo ahí donde yo lo tengo. No voy a hacer el procedimiento que se debe de hacer para poder tener ese 2 de este lado, porque ya yo asumo que esa parte ustedes se la saben y la hemos visto en otro tipo de ejercicio. Entonces, como ya ese 2 está de este lado restando, simplemente de este lado después del igual me queda menos coseno cuadrado de x. Pero ¿qué pasa con ese 2? Ese 2 lo tenemos aquí y tiene una operación con el resto de las partes que tenemos en nuestra ecuación. ¿Qué parte tenemos aquí antes del 2? Del menos 2. Tenemos una fracción. Entonces ahí nosotros tenemos una resta de fracciones. Una resta de fracciones. Tenemos entonces, para poder continuar, tenemos que realizar la resta de fracciones. Vamos con la resta de fracciones. Vamos a utilizar simplemente, miren que lo puse en azul, vamos a utilizar la parte azul y vamos a resolver esto que tenemos aquí, que es una resta de fracciones. Aquí una vez más, debajo del numerador, coloqué el denominador 1 para que se vea un poquito más visible lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como ya tengo las fracciones totalmente visibles, vamos a decirlo así, vamos a buscar el común denominador entre ellas dos. Coseno al cuadrado de x por 1 me da coseno cuadrado de x. Ese es mi común denominador. Luego entonces vamos a multiplicar cruzado, como me enseñaron por ahí. 1 menos seno a la 4 de x va a ser multiplicado por 1 y me va a dar la misma cantidad. Recuerden, todo número multiplicado por 1 da 1, al igual que en la división. Todo número dividido entre 1 da la misma cantidad. Entonces aquí tenemos 1 menos seno a la 4 de x por 1 me da 1 menos seno a la 4 por x. Miren ahí donde lo coloqué. Luego entonces colocamos el signo de resta aquí, porque recuerden que estamos restando.
Y vamos a multiplicar coseno al cuadrado de x por 2 o 2 por coseno cuadrado de x. Eso nos da 2 coseno cuadrado de x. Ya tengo resuelta esta parte azul que tengo aquí identificada. Entonces, esto que tengo aquí, ya el resultado, lo voy a sustituir en la ecuación y voy a volver una vez más. Mírenlo aquí, donde lo tengo. Voy a volver una vez más a esta parte, pero ya con esto desarrollado. Mírenlo aquí donde tengo el resultado, e igualado a menos coseno cuadrado de x. Todavía esto se puede acomodar un poquito más. Por ejemplo, nosotros tenemos del lado antes del igual otro coseno cuadrado de x, pero en este caso se está dividiendo con todo lo que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos utilizar el inverso multiplicativo. Eso era cuando a ustedes le decían lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, pero que recuerden, esto es una propiedad que se aplica aquí, que no es directamente esa letanía que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños, que pasa dividiendo, que pasa multiplicando. Bien, esta parte tampoco la voy a desarrollar porque también supongo que ustedes ya son matatanes en eso. Simplemente voy a aplicar lo que ya sabemos. Ese coseno cuadrado de x lo vamos a tener acompañado aquí multiplicando, porque vamos a utilizar el inverso multiplicando. Vamos entonces a realizar esa parte. Si este coseno que está aquí, que es negativo, lo voy a encerrar en paréntesis, se va a multiplicar, miren, con ese coseno. Ya él va a desaparecer de ese lado y va a estar aquí, de este, por coseno cuadrado de x. Miren que lo dejé del mismo color para que lo identifiquen, que fue que ese que estaba aquí, pues ya está del lado después del igual. Luego entonces, como ya tenemos coseno cuadrado de x negativo por coseno cuadrado de x, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que elegir qué lado vamos a utilizar para poder comprobar nuestra igualdad. O comenzamos a demostrar de este lado antes del igual o del lado después del igual. Aquí vamos a utilizar el lado después del igual. Me encuentro que está más cómodo. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la identidad trigonométrica que dice que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y vamos a sustituir tanto en el primer coseno como en el segundo coseno esta igualdad. Vamos a repetir esta parte igualita y esto entonces lo vamos a sustituir. Mírenlo ahí. También en el primer coseno recuerden que ahí hay un negativo que está multiplicando todo. Entonces, ese negativo que me multiplica el coseno cuadrado de x me va a multiplicar entonces la identidad que es 1 menos seno cuadrado de x. Aquí el coseno cuadrado de x está positivo, por lo tanto pasa igualito como lo tenemos aquí. Como tenemos aquí un negativo, ese negativo lo vamos a multiplicar 1 por menos por 1, o negativo por positivo, me daría negativo, negativo 1, y negativo por negativo me da positivo. O sea, tengo menos 1 más seno cuadrado de x. Todo eso pasó por la afección que provoca el negativo delante de la operación que tenemos ahí. Luego entonces especificamos el otro coseno cuadrado de x de manera normal. ¿Qué pasa aquí? Aquí nosotros tenemos una multiplicación. Si se dan cuenta y recuerdan, ahí tenemos una multiplicación de polinomios o binomios, que se le podría decir también binomios o polinomios. En el caso de esa multiplicación, pues tenemos que olvidarnos un poco de esta parte aquí y realizar primero esta multiplicación para poder continuar demostrando. Vamos a especificar la multiplicación, ahí donde la tenemos una vez más, pero vamos a escribirla como nos enseñaron en nuestros cursos anteriores. Tenemos menos 1 más seno cuadrado de x multiplicado por 1 menos seno cuadrado de x. Recuerden que aquí, a la hora de multiplicar un binomio o dos binomios, pues aquí nosotros no tenemos regla de, básicamente, de por dónde comenzar. Así que no se confundan con la multiplicación normal y la multiplicación de los binomios o de los polinomios, porque ya cuando llegan aquí, algunos se tienden a confundir. Pero vamos a comenzar a multiplicar de la manera siguiente. Este 1 se va a multiplicar por los elementos de acá. Van a ser los primeros resultados que vamos a obtener. Si decimos 1 por menos 1, eso nos va a dar menos 1.
Y 1 por seno cuadrado de x me va a dar seno cuadrado de x. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener el siguiente resultado. Menos 1 más seno cuadrado de x. Recuerden que eso se obtuvo de nosotros multiplicar ese 1 por todo lo que tenemos aquí. Como ya terminamos de multiplicar el 1 por todo lo que tenemos aquí, pues procedemos a utilizar lo que es el menos seno cuadrado de x para multiplicar entonces por todo lo que tenemos aquí arriba también. Multiplicamos menos seno cuadrado de x por menos 1. Eso nos va a dar seno cuadrado de x positivo. Y si multiplicamos menos seno cuadrado de x por seno cuadrado de x, eso nos va a dar menos seno a la 4 de x. O sea, lo que está aquí especificado. Como el seno cuadrado de x es común con seno cuadrado de x, lo vamos a colocar ahí debajo, porque ellos son semejantes. Entonces, el menos seno a la 4 de x va a quedar un poco aparte porque no tiene ningún semejante dentro del polinomio. Luego de eso, entonces, vamos a reducir. El menos 1 no tiene ningún común, por lo tanto va a bajar igualito. Si sumamos seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, nos va a dar 2 seno cuadrado de x. Y el menos seno a la 4 de x va a pasar igual. Ya acabo de decir, esto que está aquí, menos 1 más 2 veces el seno al cuadrado de x menos seno a la 4 de x. Ya tengo la multiplicación de las identidades que acabé de sustituir, ya tengo el resultado. Por lo tanto, puedo volver a mi ecuación original. Vuelvo a mi ecuación original y tengo 1 menos seno a la 4 de x menos 2 coseno al cuadrado de x igual a 1 negativo más, estoy sustituyendo todo esto que tengo aquí, más 2 veces seno al cuadrado de x menos seno a la 4 de x. Observo mis dos ecuaciones, o más bien mis dos polinomios en ambos lados de la ecuación, es lo correcto. Mis dos polinomios y veo que todavía no se ven igual. Tengo aquí seno a la 4 menos 2 coseno al cuadrado. Todavía no lo veo igual. Seno a la 4 yo lo voy a dejar así, porque si se dan cuenta, de este lado tengo un seno a la 4. De este lado tengo un menos 1, pero aquí tengo un 1 positivo. Y de este lado tengo un 2 veces coseno al cuadrado de x, pero aquí tengo un 2 veces seno cuadrado de x. Bien, pues eso me da un indicio a decir que el seno a la 4 de x lo voy a dejar intacto, no lo voy a tocar, porque ya veo que de este lado aparece 1. Pero el que sí voy a tocar va a ser el seno cuadrado de x. Y voy a utilizar la identidad que dice seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y voy a sustituir aquí. Atendiendo que hay un 2 que se está multiplicando, no lo puedo botar. Así que atiendan lo que va a pasar. Sustituyendo tengo el menos 1 pasa igual más 2 que pasa igual, pero el seno cuadrado de x, ¿a quién va a ser igual? A 1 menos coseno cuadrado de x. Miren ahí donde lo sustituyo. Repito entonces el menos seno a la 4 de x porque pasa igual. Ese 2 que está aquí tiene que multiplicarme a todo lo que está dentro del paréntesis para poder continuar. Continúo. Digo menos 1 que pasa igual. Ese 2 por 1 me da 2. Y 2 por menos coseno cuadrado de x me da 2 veces coseno cuadrado de x, o sea, negativo. Y repito el menos seno a la 4 de x. Ya puedo ir observando y veo que ya sí se está apareciendo mi ecuación en ambos lados. Ambos polinomios se están pareciendo, pero todavía me hace falta algo. Voy a observar y veo que dentro del lado después del igual hay dos elementos que son comunes, o más bien semejantes, el menos 1 y el 2. Por lo tanto, yo lo puedo reducir. Si yo digo 2 más 1 o menos 1 más 2, eso me va a dar 1 positivo. Por lo tanto, voy a tener 1 organizando 1 menos seno a la 4 de x menos 2 veces coseno cuadrado de x. Y ahí está comprobada ya mi ecuación en ambos lados, tanto del lado antes del igual como el lado después del igual. Ahí está el segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio que dice coseno de x más tangente de x sobre coseno de x.
multiplicado por la tangente de x. Eso va a ser igual a la cotangente de x más la secante de x. Para este ejercicio no voy a tocar el lado tampoco antes del igual, sino que voy a tocar el lado después del igual. Tomando en cuenta que la cotangente de x tiene una identidad que dice que es igual a 1 sobre la tangente de x. Y también tomando en cuenta que la secante de x es igual, según una identidad, a 1 sobre coseno de x. Voy a tomar en cuenta esas dos identidades, voy a utilizar mi ecuación y voy a sustituir esos dos valores. Tengo aquí la ecuación por completo y voy a atender a la cotangente y a la secante atendiendo ya la parte de las identidades. Sustituyo y digo cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. La secante de x es 1 sobre coseno de x. Tengo una suma de fracciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? A atender la suma de fracciones. Tenemos que resolverla para poder continuar. Si realizamos esa suma, tenemos como factor común la tangente de x por el coseno de x. La vamos a colocar así mismo como denominador. Y luego vamos a multiplicar cruzado. 1 por coseno de x me va a dar coseno de x. Y tangente de x por 1 me va a dar tangente de x. Por lo tanto, eso es lo que me da después del igual. O sea, esta operación, vamos a observar, miren aquí, coseno de x más tangente de x sobre coseno de x por tangente de x. Miren aquí cómo queda entonces, coseno de x más tangente de x sobre coseno de x por tangente de x. Ya hemos terminado. Se acaba de demostrar que esa igualdad es verdadera. Señores, eso era todo. Si tienen alguna otra pregunta sobre las identidades trigonométricas, ya para en el caso de la demostración o cualquier otro tipo de ejercicio, pues ya ustedes saben dónde llamar. Muchas gracias por participar y espero que para la próxima estén bien atentos a cada uno de mis videos. Se me cuidan mucho. Hasta una próxima.